Bienvenidos al módulo 10. Este es el módulo de comunicación social del programa ampliado de inmunización. Gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a empezar con el curso de comunicación. Es un curso que les brinda conocimientos para mejorar la comunicación en el área en el que están trabajando. ¿Qué es la comunicación para el desarrollo? Es el deseo de entender el conocimiento, las prácticas y las actitudes que tiene la población frente a lo que es la salud. ¿Dónde es posible seleccionar una combinación de mensajes de comunicación, herramientas y estrategias adaptadas para abordar vacíos de conocimiento y de conducta en el público al que vamos a llegar? ¿Qué es la comunicación para la salud? Qué importante es esto. Es la modificación del comportamiento humano y los factores ambientales relacionados con ese comportamiento que directa o indirectamente promueven la salud, previenen enfermedades o protegen a los individuos del daño. Es un proceso de presentar y evaluar información educativa, persuasiva, interesante, atractiva para el público meta, para llegar a cambios y comportamientos individuales o colectivos. En la comunicación también se trabaja desde la abogacía por la salud. ¿Pero qué es la abogacía para la salud? Es una combinación de acciones, actividades individuales y sociales destinadas a conseguir compromisos políticos y apoyo en las políticas de salud para el cambio de comportamiento en la comunidad o en la zona donde estemos trabajando. La abogacía por la salud puede adoptar muchas formas, incluido el uso de medios informativos, los medios multimedia. ¿Para qué? Para hacer presión directa a los políticos, a los tomadores de decisiones y generar la movilización comunitaria. La movilización comunitaria para la salud es la participación activa de la comunidad. Es el poder, es saber y conocer sobre dónde vamos a hacer la difusión, dónde vamos a crear impacto o dónde queremos tener un cambio de comportamiento, especialmente en la salud. Los grupos, las organizaciones que hay en nuestras comunidades es el principal apoyo que nosotros vamos a tener para lograr la demanda hacia la vacunación. La ejecución, la evaluación y las acciones para resolver problemas de salud. Pero no se olviden, primero debemos identificar cuáles son los problemas para poder transmitir este conocimiento y poder lograr una movilización comunitaria. Pero, ¿qué se necesita para contar con esta movilización comunitaria? ¿Desde dónde? ¿Desde qué ámbitos? Necesitamos hacer incidencia en varias áreas. La movilización política, dirigida a las autoridades con poder de decisión. Tenemos también la movilización gubernamental. ¿Para qué vamos a acudir a ellos? En busca de cooperación y de apoyo directo o indirecto de otras carteras de Estado, proyectos o servicios del gobierno nacional y de los gobiernos subnacionales. Tenemos que llegar a ellos con comunicación efectiva y asertiva. Movilización comunitaria. En nuestro país tenemos esa oportunidad, ya que estamos organizados en diferentes grupos. Entonces, ¿cómo llegar a ellos? Necesitamos tener compromisos de ellos a través de los líderes locales políticos, líderes religiosos, sociales y tradicionales, así como de las instituciones locales, ONGs y grupos de mujeres cooperativas. ¿Se dan cuenta? Tenemos que identificar quiénes pueden ser nuestros mayores aliados en comunicación. Movilización corporativa en busca de implicación de empresas privadas para promover objetivos apropiados. Movilización de los beneficiarios dirigida a la sensibilización e información y motivación a los públicos que necesitamos y requerimos llegar. Comunicación interpersonal. Qué importante es la comunicación interpersonal. La comunicación en sí es algo natural que todo ser humano tiene. Nos comunicamos a través de la expresión corporal, gesticulación y también la comunicación verbal, por supuesto.
¿Cómo nosotros llegamos a ese público beneficiario? ¿Cómo logramos la demanda? Bueno, dando conocimiento, comunicando a la población. ¿Y cómo debe ser esta comunicación? Pues sí, debemos tener mayor claridad cuando nos referimos sobre lo que ofertamos. En el ámbito de la salud pública, la comunicación interpersonal es el intercambio verbal o no verbal. Cómo nosotros nos referimos a la gente, qué expresión tenemos en la cara. Muchas veces estamos apurados tratando de responder y trabajando y no nos tomamos un tiempo para aquella persona que realmente necesita tener más conocimiento sobre lo que se hace, más conocimiento sobre la vacunación y perdemos oportunidades por no haber dado el tiempo necesario a la persona para explicar. Entonces sí debemos darnos un tiempo y tener una comunicación asertiva y efectiva con la población, con el beneficiario. Tómate tu tiempo, explícales cómo, de qué manera, con una locución clara, una voz que nos puedan entender. Ahora que estamos con barbijo, tenemos que asegurarnos que la persona nos entienda. Y la expresión corporal, cara a cara. Tomarnos el tiempo es importante. Escuchar también es parte de la comunicación interpersonal. Escuchar a la otra persona y tiene lugar en las áreas de servicio de salud, tanto en el servicio como cuando nosotros vamos a buscar a quién vacunar casa por casa. La comunicación interpersonal se desarrolla entre el personal de salud y el beneficiario o el que busca el servicio. Comunicación de riesgo. Para la comunicación de riesgo debemos identificar primero el problema. Una vez identificado el problema, tenemos que buscar el apoyo de voceros. Pero antes de buscar el apoyo de voceros, debemos tener un discurso y quedar en qué discurso se va a dar. Para eso requerimos información también, ¿no? Se refiere al intercambio en el tiempo real de información, recomendaciones y opiniones entre expertos y funcionarios, personas que se enfrenten a una amenaza. Entonces debemos identificar la amenaza y debemos buscar información. La comunicación de riesgos busca que toda persona expuesta a un riesgo sea capaz de tomar decisiones informadas para mitigar los efectos de la amenaza. La comunicación integrada y multimedia en apoyo a la vacunación e inmunización es un conjunto de acciones que se tiene para reducir los niveles de pérdida de oportunidad de la vacunación. No debemos perder a ninguna persona que venga por información y quiera vacunarse. Debemos lograr que se vacune explicando, comunicando y dando conocimiento. ¿Para qué? Para generar una actitud positiva hacia la vacunación. Y esa actitud puede generar una práctica, como les había mencionado, que inmediatamente da un resultado que sería la vacunación. Y para ello no debemos desperdiciar oportunidad. Para esto debemos promover la vacunación segura en espacios seguros, promocionar nuestros servicios. Qué importante es promocionar, darle confianza a la población del servicio que brindamos. Aclarar y corregir, neutralizar la desinformación o rumores originados de grupos antivacunas. Para corregir y neutralizar esta información debemos escuchar activamente lo que el beneficiario está pensando en ese momento. Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios de los servicios de vacunación. Alcanzar niveles constantes y homogéneos de cobertura de vacunación por departamento, por municipio, consistentes en las metas nacionales de los compromisos internacionales. Disminuir aceleradamente el área de riesgo y los bolsones de no vacunados para evitar brotes epidémicos o emergencias sanitarias. Entonces, vamos identificando el problema del área en el que trabajamos y cómo vamos a comunicar los beneficios y aclarar rumores, mitos, pero para ello tenemos que escuchar y conocer cuál es la percepción de la población. Para eso hay bastantes estudios y se hacen estudios, y si no hay estudios, bueno, buscar la forma de tener
evidencia sobre los problemas, evidencia sobre las concepciones y percepciones que tiene la población en la que nosotros estamos incidiendo. Las actividades de comunicación en apoyo a la inmunización nos llevan a varias acciones, ¿no es cierto? Entonces, dirigirnos ¿cómo? La comunicación social para la inmunización, que estimula a las poblaciones para actuar en apoyo directo al mejoramiento de las coberturas de vacunación y brindar información, motivación y asesoría para que el personal de salud trate a los padres con respeto, para que el personal de salud comunique exactamente lo que la población está buscando. Para ello, no se olviden identificar las necesidades de la población. Y debemos dar esta información de manera clara para que los padres puedan traer a sus niños, por ejemplo, al establecimiento de salud. Estén convencidos a través de tener una buena confianza en el establecimiento de salud y en los servicios que se quieren proporcionar. La movilización social para la inmunización. Ya habíamos hablado de la movilización social, pero tiene como propósito ganar y mantener la participación de un amplio rango de grupos y sectores para discutir y organizarse para apoyar en las actividades de inmunización. El hablar, el buscar espacios de diálogo van a ayudarnos a lograr nuestro objetivo, que son llegar a nuestras coberturas de vacunación. La abogacía, qué importante, ya hemos mencionado la abogacía, pero para la inmunización, ¿qué busca? Busca el apoyo de líderes políticos, el apoyo de líderes de opinión que van a fortalecer nuestras actividades en inmunización. Identificación de audiencia y segmentación de destinatarios de mensaje. Hemos escuchado normalmente que se habla sobre públicos en general. ¿Cómo vamos a llegar a un público en general? No hay público en general. Hay necesidades de diferentes públicos, hay necesidades a las que debemos llegar en diferentes contextos, ¿no? Entonces, las personas son diferentes entre sí, pero los materiales normalmente se crean para un solo público, público en general. Entonces, nos vamos a olvidar de decir, vamos a trabajar en un público en general. Desde ahora vamos a trabajar en diferentes segmentos a los que debemos llegar, porque son diferentes las necesidades también que estos segmentos tienen, necesidades de información. Entonces, vemos que hay audiencias primarias y audiencias secundarias. ¿Quiénes son las audiencias primarias? Son aquellas personas que tienen que demandar la vacunación, a las que tenemos que llegar. En este caso, padres, ¿no es cierto? En este caso, personas en riesgo a enfermar. Entonces, a ellos tenemos que llegar con la vacunación para prevenir. Y esperamos que adopten el comportamiento y cambien esa actitud para llevar a la práctica la vacunación de sus niños o la vacunación de la misma persona. Las audiencias secundarias, ¿quiénes son? Son aquellas personas que influyen en las audiencias primarias para colaborar, para enseñar o reforzar comportamientos. Ya vamos a desglosar y vamos a conocer qué audiencias tenemos. Entonces, para nosotros llegar a estas personas debemos identificar quiénes son para después ver los medios, cómo llegamos a esta población segmentada. La audiencia primaria. Tenemos que determinar quiénes son, qué conocimientos y comportamientos deseamos cambiar en estas audiencias primarias, a partir de la evidencia. Tenemos las mujeres embarazadas. Un ejemplo, durante las consultas prenatales reciben información sobre la importancia de la vacunación y los beneficios para el recién nacido y para sí misma. Igualmente, están informadas sobre los beneficios de la lactancia materna, en especial del calostro. Son algunos temas que le interesa a la mujer embarazada. Están sensibilizadas, tienen el conocimiento las mujeres embarazadas para llevar a sus hijos a vacunar. Tenemos que pensar entonces en nuestra audiencia. Todas nuestras acciones tienen que ser pensadas en qué audiencia vamos a llegar de manera segmentada. Entonces, completar su esquema de vacunación con la vacuna de T antes del parto. Tienen que demandar la vacuna de la influenza estacional para evitar riesgos y complicaciones causadas por el virus H1N1.
demanda de la vacuna contra el COVID. Entonces, ustedes ven y conocen cómo debemos llegar con nuestra demanda a estas personas, a este grupo, en este caso, las embarazadas. En este caso, ¿quiénes serían las audiencias secundarias? Serían las autoridades municipales, los líderes comunitarios, seccionales y cantonales. ¿Qué conocimientos y comportamientos deseamos cambiar en ellos? Es decir, la audiencia secundaria necesita estar involucrada para ellos también promocionar y hacer difusión e información de acciones de salud. ¿Para qué? Para las mujeres embarazadas. ¿Qué necesitan hacer? ¿Qué actividades necesitan realizar estas audiencias secundarias? Solicitar informes periódicos de la situación de la vacuna en sus territorios, conocer la situación en la que está su comunidad o zona o territorio. Los analizan y hay que analizar esta información con las autoridades locales de salud, tomar decisiones, colaborar. ¿En qué medidas van a colaborar? Ya sea presupuestaria, colaborar de manera activa, con actividades, ferias, estar presentes, asistir a medios de comunicación e informar a la población de la situación, informar de los beneficios de la vacunación. Son algunas de las actividades que buscamos de nuestra audiencia secundaria. Objetivos específicos para el público primario, para el cambio de comportamiento, son mantener la confianza pública en la vacunación y en la inmunización. Incrementar el conocimiento de madres, padres, familia y otras personas a cargo del cuidado de las niñas y niños respecto a la importancia y beneficios de las vacunas y el uso y conservación del carnet de vacunación. Alentar a las mujeres en edad reproductiva, jóvenes, adultos mayores, personas de salud y personal de servicios esenciales a que reconozcan la importancia y oferta valorando las vacunas. Objetivos específicos para el público secundario. ¿Qué necesitamos? Revertir las percepciones. Por ejemplo, el maltrato en los establecimientos de salud. Ver la baja calidad de atención en los servicios de salud a través de circulación de mensajes dirigidos a sensibilizar y motivar y promover la correcta aplicación por parte del personal de las normas básicas de atención al usuario, basadas en los principios de efectividad, ¿no?, de seguridad, productividad y adecuación cultural. Promover en la comunicación educativa la realización de actividades de promoción de la vacunación. Crear mecanismos y espacios de diálogo, intercambio de información con periodistas y comunicadores, mantenerlos informados, brindarles el conocimiento constante, estimular continuamente la participación de la comunidad y de sus líderes y organizaciones en la promoción de la vacunación. No olvidemos que todas las acciones en comunicación deben ser informadas en todos los niveles. Reducir la resistencia o renuencia a la vacunación de familiares o líderes de opinión. Para ello tenemos que sensibilizar y socializar nuestros planes y nuestras estrategias sobre los beneficios de la vacunación. Objetivos específicos para el público secundario. ¿Qué debemos lograr? También mantener la confianza pública en la vacunación y la inmunización. Incrementar el conocimiento de madres y padres y la familia en general. Alentar a las mujeres, a las familias, a los padres, madres hacia la vacunación. Objetivos específicos en respuesta a eventos inesperados, brotes o exámenes. Bueno, como personal de salud que somos, debemos estar informados sobre y hacer vigilancia sobre los posibles efectos de la vacunación, pero también así informarnos de estos posibles eventos. Comprender la percepción de riesgo y el comportamiento de las audiencias frente al fenómeno. Comprender y responder prontamente a las necesidades de información de la población. Desarrollar e implementar el plan de comunicación de riesgos. ¿Sí? Tenemos que tener un plan local, ¿no?, que nos dirija y nos dé lineamientos a quién tenemos que referirnos inicialmente, a qué fuentes de información debemos referir nuestras consultas y las consultas de la población.
posicionar a las autoridades de salud como la principal fuente de información durante la crisis o situación compleja. ¿Qué quiere decir? Buscar quiénes serán los voceros, asesorar y reforzar estas capacidades de los voceros y cómo llegar a los medios de comunicación y de información para que den una información clara y veraz de lo que está pasando. Asegurar uniformidad en la información y en el lenguaje utilizado por todos los voceros. Es decir, tener un diálogo que nos dé una información correcta e uniforme para todos los que van a ser los voceros. Y por supuesto, esta información debe ser verificada a través de fuentes confiables. Durante un brote, procurar que las personas tengan la información esencial necesaria para protegerse a sí mismas y a otros. Dar información para una buena toma de decisiones. Ofrecer a las personas cosas sencillas para hacer con el objetivo de reducir su exposición al virus para proteger la salud de sus seres queridos, es decir, de sus familiares, amigos y los que les rodean. Promover y facilitar y producir recursos comunicativos, desde comunicados, notas de prensa, ayudas memoria, son recursos que nos van a ayudar a tener un solo diálogo uniforme y claro para que la población pueda tener mayor conocimiento y una buena toma de decisión. Realizar la vigilancia de medios y monitorear las corrientes de opinión. ¿Qué quiere decir esto? Estar informados, enterados de lo que está pasando y en el contexto de medios de comunicación, de redes sociales. ¿Para qué? Para aclarar rumores que pueden generarse en la población. Garantizar la participación y el compromiso con las comunidades pertinentes para fortalecer la respuesta local y contribuir a superar las barreras para su implementación. Hay que estar atentos a esas barreras que pueden ocasionar que la comunicación y la información no llegue como nos gustaría. Vacunación en servicio. Para reforzar la comunicación interpersonal y visual con los usuarios, se debe disponer de, aquí vamos con la comunicación visual sobre todo, ¿no? Un letrero o valla en el exterior, identificación colocado en el lugar visible, ¿no? Muchas veces asumimos que la población sabe, que la población conoce, pero nos damos cuenta que no cuando esta población que demanda nuestros servicios, por ejemplo, entra a nuestro establecimiento de salud y no sabe dónde se va a referir y comienza a preguntar. Entonces ahí nosotros debemos identificar qué está faltando, qué información visual está faltando en nuestro establecimiento de salud. ¿Por qué la gente pregunta las mismas cosas en cuanto a información? Por ejemplo, un letrero o una valla en el exterior identificando dónde está el vacunatorio o dónde debe recibir información es necesaria. Un cartel en el ingreso en el cual se informe al usuario los horarios en los que debe asistir. Letreros o señalética desde la entrada hasta el sitio donde está ubicado el vacunatorio. Los banners, los afiches, los rotafolios u otros materiales que describan gráficamente el esquema nacional de vacunación. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema, ¿no?, que ayude a la población. ¿Realmente está ayudando esta información visual que nosotros estamos dando? ¿No? Entonces, referencia para que el usuario, para que tenga mayor conocimiento y mayor información de la vacunación, del esquema de vacunación. El cartel o banner o afiche recordando las medidas de protección individual recomendadas durante la pandemia. El cartel o banner recordando las habilidades de comunicación interpersonal que el usuario debe practicar al momento de interactuar con los padres o beneficiarios de la vacunación. Material informativo, ¿a quién recurrir? Qué importante es entonces visibilizar estos anuncios, estos carteles o estos banners. Las herramientas para tener actividades extramurales,
estrategias que se realizan como concentración o de microconcentración nos van a ayudar mucho a facilitar también esta información a la población. Las herramientas son una carta u otra comunicación escrita dirigida a las autoridades o líderes locales señalando el objetivo de la actividad de vacunación extramural, describiendo sus características y socializando con precisión cómo puede colaborar a los equipos de vacunación. Un modelo de comunicación a padres de familia en caso de que se requiera para informar que hay una actividad de vacunación en curso y que se realizará. Los anuncios anticipando a través de los medios de comunicación locales, radios o TV, reuniones de la comunidad y adicionalmente una comunicación vía redes sociales o sistema de comunicación instantánea. Entonces, ahora sí tenemos bastantes recursos para nosotros poder informar estas estrategias de vacunación, ya sea por concentración o microconcentraciones. Entonces, debemos identificar. Normalmente organizamos nuestra actividad, pero no nos tomamos el tiempo de una visita a los medios de comunicación, de visita de sensibilización a las autoridades, de socializar las actividades que vamos a realizar, de invitaciones y de también lograr estas alianzas con empresas privadas o públicas para tener una mayor difusión. Entonces tenemos varias herramientas como son, ya hemos dicho, cartas, comunicaciones escritas, información a través de los medios de comunicación. Tenemos también el uso de megáfonos fijos o móviles para anunciar la presencia de los vacunadores en los hogares, para informar de que van a visitar, de que va a haber un rastrillaje. También los afiches, los volantes trípticos en caso de que estén disponibles estos para llegar a la población. Pero ojo ahí, no es solamente hacer afiches, hacer vípticos, sino para qué vamos a realizar el afiche o el víptico. Muchas veces realizamos afiches, pero no los colocamos, no tomamos en nuestra programación el tiempo para distribuir los afiches y donde nos permitan colocar. Entonces realmente hay que pensar si el afiche va a tener una buena llegada, va a tener un buen uso, ¿no es cierto? Igualmente, los vípticos, estos vípticos o estos volantes que se hacen, tomar en cuenta que no deben tener una temporalidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Por si no se ha llegado a repartir totalmente, estos nos puedan servir para otras actividades que se tienen como ferias, en fin. Actividades extramurales, vacunación casa por casa. ¿Qué herramientas debemos tener? Bueno, antes de lo que les comentaba, antes de ir a visitar a las familias para buscar una vacunación efectiva, nosotros debemos informar a través de redes, medios de comunicación, comunicaciones internas, visita a autoridades. Debemos tener una reunión informativa realizada con anticipación a la llegada de las brigadas, informar para qué están yendo las brigadas, cuál es la seguridad que tienen las brigadas, cómo están yendo las brigadas, están realmente protegidas, derrumbar rumores, mitos, ¿no? Porque había una temporada que se decía que las brigadas podían llevar el contagio casa por casa. No, informar a la población de que estas brigadas, cómo trabajan, que están con sus equipos de bioseguridad, cómo se cuidan, ¿no es cierto? Entonces, informar a la población, llegar a esas familias y contarles que sí que se va a visitar sus casas, ¿no? Pero esto también ¿con quién? Con el apoyo de las autoridades. También hay que informar a las autoridades. Entonces, todas estas acciones de comunicación tienen un antes y también tienen un después, un sostenimiento en todo lo que se hace. Entonces, cuando vamos casa por casa, se debe coordinar con las autoridades locales, de la comunidad, responsables de barrios, juntas vecinales y en el despliegue de estas brigadas, buscar el apoyo, también comentar el trabajo que estas brigadas hacen, cómo las brigadas toman el tiempo, caminan bastante para buscar a las familias, ¿no? El megáfono nos acompaña en todas estas actividades de comunicación. Qué importante es tener una información no solamente del megáfono, sino también de amplificadores
que puedan reproducir mensajes constantes donde hay concentración de personas, en ferias, ¿no? En mercados. Y estos mensajes, cómo se van transmitiendo y la población va escuchando mientras hace sus compras, que sí, las brigadas van a pasar. ¿Para qué se está vacunando? Los beneficios de la vacunación, ¿no? Entonces, ¿para qué? Tenemos que generar confianza en la población. Y también recordar que debe la población guardar, llevar el carnet de vacunación en los momentos en que te visita la brigada o llevar al establecimiento de salud el carnet de vacunación. El material informativo promocional, si estuviese a disposición. No se olviden que para ello podemos acudir a varias instituciones para que nos apoyen tal vez en hacer este material específico para las diferentes audiencias. La vacunación para el control del brote. ¿Qué herramientas son importantes para esto? Una reunión informativa también, realizar con anticipación la llegada de informar la llegada de las brigadas con las autoridades locales y líderes comunitarios, coordinar con las autoridades y responsables de barrios, es importante, otra vez el megáfono, otra vez el parlante, informar, identificar a las brigadas con ropa de trabajo para que la población se sienta segura que sí, este es un personal de salud que está certificado por el establecimiento de salud. El carnet, también recordar el carnet de vacunación y el material promocional disponible que se tenga. Planificación de la comunicación, planificación y programación también de la comunicación. A partir de la planificación es que se optimizará el uso del tiempo y recursos y de los esfuerzos. Como les digo, muchas veces se programa la vacunación, pero de repente los esfuerzos se reducen. ¿Por qué? Porque no ha habido una planificación en comunicación anticipada. Visita de medios, visita a las autoridades, vocería. Las recomendaciones y sugerencias deben ser proyectadas con base en la realidad local. ¿Qué necesita mi población? ¿Qué necesita saber mi comunidad? ¿Por qué no está respondiendo a la vacunación? ¿Qué estrategias de comunicación van a ser más efectivas? Si van a ser las estrategias a través de medios de comunicación masivos, si las estrategias se van a dar a través de comunicados, por redes, por medios radiales, de televisión, o van a ser interpersonales cara a cara, o a través de las autoridades, o a través de los líderes comunitarios. La comunicación debe ser ejecutada, evaluada y monitoreada también. Entonces, para esto hay una estrategia de acciones que se hacen. Y les presento el proceso P. ¿Qué es el proceso P? Son etapas. ¿Qué significa el proceso P? Análisis, diseño estratégico, desarrollo, testeo, producción de materiales, aplicación, gerencia, ejecución y monitoreo. Monitoreo y después la evaluación del impacto que se ha tenido. El proceso P nos habla de comprensión del contexto y posible público meta, ¿no? Entonces ahí estamos segmentando a quiénes vamos a llegar como público primario, quiénes van a apoyar a que haya un cambio de comportamiento, el público secundario. Análisis para identificar la diversidad del público potencial y público meta. Pero este análisis debe salir desde la comunidad. Investigación de campo, las consultas a la población a través del diálogo. ¿Cómo podemos tener un feedback con la población? A partir de espacios de diálogo, ¿no? Escuchar qué dice la población, cuáles son sus necesidades. Análisis de comunicación comprende cómo accede a la información el público meta, a través de qué fuentes, ¿no? A través de qué medios está accediendo a esa información, ¿no? ¿Cuáles son sus plataformas mediáticas preferidas? Tenemos que conocer cómo está reaccionando, por qué medios se está comunicando, por qué canal está llegando la comunicación a nuestra población. Análisis del comportamiento que tiene la población, ¿no?
si es necesario requerir estudios, sondeos de opinión, grupos focales también son interesantes para obtener y tener evidencia de las necesidades de nuestra población. ¿Para qué? Para un logro, otra vez, para un cambio de comportamiento positivo hacia la vacunación. Entonces, ¿qué necesitamos identificar? Un objetivo madre, que sea medible y alcanzable, dirigido, razonable y específico en el tiempo real. Muchas veces nos ponemos objetivos grandes cuando la población requiere que tan solo vayamos paso por paso, objetivo por objetivo, pero que sea cumplido, medible, ¿no? ¿A cuántas personas vamos a llegar? ¿En qué territorio? ¿En qué tiempo? ¿Qué es lo que se desea cambiar? ¿A través de qué? Ya sea de información, ¿no? Definir las estrategias de difusión y medios y canales, ¿no? Después de que tenemos nuestro objetivo madre, ¿cómo vamos a lograr ese objetivo? ¿A través de qué herramientas? Diseños de la estrategia de comunicación. ¿No? ¿Con qué vamos a llegar a la población? Con movilización social, sensibilización, socialización, ¿no? Medios masivos pueden ser tradicionales o alternativos, ¿no es cierto? Con teatro, charlas, capacitaciones, desarrollar propuestas creativas desde la comunidad, ¿no? Entonces también podemos llegar a la comunidad. ¿Cómo vamos a llegar a ellos? Y ellos mismos van a proponer cómo podemos lograr ese cambio en nuestra comunidad. El proceso P también busca desarrollo y pruebas. ¿Qué se busca con esto? Las herramientas son un desarrollo de contenidos. Ahí en este desarrollo de contenidos vamos a encontrar los mensajes que queremos difundir a la población. Un solo discurso, mensajes claros y efectivos, ¿no? ¿Para qué? Para evocar emociones que motiven al público y sean creativos, ¿no es cierto? Si no llegamos a los sentimientos de la persona, si no llegamos a mover algo ahí, no vamos a hacer cambio de comportamiento, ¿no? Desarrollo de mensajes de cambio de comportamientos eficaces, mensajes positivos. ¿Cómo debemos llegar a estos mensajes? Prueba preliminar y validación del mensaje. Por ejemplo, cuando nosotros dialogamos con una persona, transmitimos el conocimiento que tenemos y mostramos el beneficio de la vacunación. Pero ¿cómo saber si el mensaje ha llegado correctamente? La única forma es teniendo un feedback, es decir, una respuesta de la persona. Saber lo que está pensando, saber qué percepción tiene acerca del mensaje que nosotros hemos enviado. Entonces, el momento que nosotros explicamos, necesitamos tener la respuesta, saber si está recibiendo y si va a llevar a la práctica esto, ¿no? Es decir, damos el mensaje, tenemos y preparamos nuestra vacunación. Entonces preguntamos, ¿se haría vacunar? ¿Qué piensa de la vacunación a través del mensaje que yo he brindado a su persona? Sí, me parece que sí, voy a hacerme vacunar. ¿Cuándo se va a hacer vacunar? ¿En este momento se haría vacunar? ¿Qué depende de la respuesta que obtenemos? Es medible para saber si realmente esa persona ha sido convencida, confía en las vacunas, ¿no? Entonces, debemos construir un mensaje. Nosotros tenemos que tener un speech, ¿no? Que es el diálogo. Debemos saber cómo vamos a llegar a esa población. Implementación. En la implementación, ¿qué es un mapa de actores sociales? ¿Qué es un mapa de actores sociales? Es una técnica que permite identificar a las personas y organizaciones que pueden ser importantes en el planeamiento, en el diseño, en la implementación, en la evaluación o sistematización del plan de comunicación integral. Permite conocer a priori con quiénes se cuenta para apoyar la iniciativa que se está promoviendo. Un mapeo, ¿no? Un mapeo de líderes sociales, un mapeo de instituciones que nos pueden apoyar, un mapeo de personal que puede ser vocero, un mapeo de autoridades que pueden ser voceras, ¿no es cierto?
un mapeo también de qué instrumentos tenemos en la comunidad para poder difundir estos mensajes. Un mapeo de medios de comunicación, un mapeo de periodistas a los que podemos llegar, que nos pueden apoyar. La coordinación y la movilización de todos los socios o actores claves en el desarrollo de este plan de comunicación es importante. Los socios clave o actores sociales también deben ser parte de la difusión de los mensajes. No olvidemos, para la difusión de estos mensajes debemos tener un discurso claro. ¿Para qué? Para poder llegar con sus propios canales y sus propias redes de comunicación. Entonces, desarrollar el plan y los materiales según las oportunidades que tenemos. Es importante también para esto contar con un mapeo de fortalezas, un mapeo de debilidades que tenemos, un mapeo de oportunidades con las que contamos. Y después, bueno, de implementar todas estas actividades, de implementar nuestro plan y de implementar las acciones, debemos hacer un monitoreo constante a cómo vamos ejecutando estos objetivos. Y por último, la evaluación. ¿Qué buscamos con la evaluación? Buscamos resultados, medir los resultados a través del cumplimiento de los objetivos. El monitoreo hace un seguimiento a los productos y resultados para poder hacer ajustes en el camino también. Qué importante es el monitoreo y estas evaluaciones a medio camino. Reunir a nuestro equipo y ver qué es lo que se ha hecho, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a nuestro plan de vacunación, a nuestra programación? ¿Estamos llegando? ¿Qué déficit tenemos en comunicación? ¿Qué lecciones aprendidas tenemos hasta el momento, ¿no? Entonces, las evaluaciones realmente nutren nuestra implementación. La evaluación mide también y logra resultados de su plan. La evaluación tiene como propósito demostrar el impacto de las actividades de comunicación, ¿no? Entonces, medir qué estamos haciendo es importante. No se asusten de las evaluaciones, más bien eso nos apoya y nosotros debemos también buscar la evaluación de nuestras actividades. En situación de crisis en vacunación e inmunización y comunicación de riesgos, ¿qué debemos hacer? En general, las situaciones o eventos que producen crisis de confianza se originan en errores provocados por la deficiencia de la operación del programa de vacunación, errores humanos. Estamos pasando en momentos difíciles, momentos diferentes a los que ya estábamos acostumbrados. Entonces, ¿qué está pasando, ¿no? ¿Cómo enfrentamos estos errores, ¿no es cierto? En la implementación de programas, de programaciones de vacunación, nos vamos dando cuenta que el comportamiento de las personas varía según la situación, según el contexto que se tiene. Entonces, tenemos que estar atentos. ¿Qué situaciones pueden hacer variar la actitud positiva hacia la vacunación? O si no hay una actitud positiva, ¿cómo vamos a ir implementando estos cambios de comportamiento? ¿Qué necesita la gente? Conocer, ¿qué necesita apropiar, ¿no? Proliferación de noticias falsas, rumores, mitos, información errónea, difundida intencionalmente por grupos antivacunas, esto es la infodemia. Tenemos una cantidad de información. ¿Cómo la gente va a tomar esta información? ¿Cómo la gente debe dirigir y buscar información correcta, ¿no es cierto? Entonces, realmente tenemos un reto ahí. Eventos supuestamente atribuidos a la vacunación y a la inmunización. Cuando hay un evento que hay que primero evaluar, investigar, tenemos que dar a conocer a la población que se está investigando para recién tener un resultado concluyente, pero esto es un proceso, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, esos procesos de evaluación, de investigación, tenemos que ir dando a conocer a la gente, ¿no? Para que si hay alguna información que está errónea, nosotros seamos los que aclaramos esta información.
Demanda descontrolada y situaciones excepcionales, generalmente temporales, por causa de limitaciones en la disponibilidad de una vacuna específica durante la emergencia sanitaria. Puede ser que haya una demanda y en el momento, por decirles, no haya la vacuna específica. Entonces, aclarar el por qué no llega la vacuna, el por qué no hay, o si es que ya tenemos la vacuna, o si es que qué información más necesita tener la gente, ¿no es cierto? Los trabajadores sanitarios, especialmente los de las comunidades, siguen siendo los asesores influyentes más confiables en decisiones relativas a la vacunación. Y eso lo dicen varios estudios de percepción a la población. ¿En quién confía la gente? En ustedes, en el personal de salud, ¿no? Entonces, nosotros debemos estar preparados, no solamente en conocimiento, sino con la actitud necesaria para el momento en el que la población, el demandante de los servicios, requiera más conocimiento y aún así pregunten varias veces y no entiendan. Nosotros tenemos que estar predispuestos a dar esta información de la mejor manera, de la manera más clara y eficaz y verdadera a la población. Entonces, en una situación de crisis donde se produce una pérdida real o potencial de la confianza pública en vacunación o en el servicio de vacunación, necesitamos estar preparados para dar información verídica y respaldada con fuentes a la población. Entonces, yo les quiero agradecer por ahora haber escuchado un poco sobre lo que es la comunicación efectiva y asertiva. Agradecerles también y pedirles que recuerden que tenemos material a su disposición y es muy importante su participación en este proceso de comunicación. Si no comunicamos, ¿cómo vamos a dar nuestros servicios, ¿no es cierto? Entonces, no den por hecho algún conocimiento que la población debería saber, sino más bien seamos interlocutores asertivos de la comunicación. También pueden revisar los manuales que se están otorgando para poder responder claramente a las preguntas. Gracias por su atención y les deseo éxito en las labores que realicen. Gracias.